Tú lo que es socia de la cooperativa. Socia de la cooperativa, que estuviste presente el En día la- sábado sí. en esta asamblea, que era la continuidad de una asamblea que quedó trunca Que había pasado a cuarto intermedio. Había pasado a cuarto intermedio. El 3 de mayo fue la primera parte, digamos, de esa asamblea. Bueno, ¿querés contarnos los hechos desde cómo lo viviste vos? Sí, bueno, a mí la verdad que cuando vine a vivir a Merlo hace unos años, conozco Merlo hace mucho, pero vine hace 4 o 5 años, en un primer momento veía que había problemas con el agua, nos cortaban de vez en cuando el agua, viste cómo somos la mayoría, tenemos nuestros problemas y cuesta arrancar. Hasta que, bueno, un día vi que había una reunión en la puerta de la cooperativa y fui. Y habíamos mucha gente y la mayoría preocupada por las tarifas, los cortes y las tarifas. Hasta discutí con Belén, me acuerdo, discutí feo con Belén porque Belén trataba de explicarnos si uno va enojado y se va enojando más y claro. Es terrible, ¿no? Belén Gurrucha, para Belén quien no conoce, Gurrucha, que cumplió funciones de presidenta 2 años y medio. Sí, y que realmente yo creo que hizo una excelente presidencia visto de afuera, ¿no? Uno es socio de lo que pasa. La primera vez, esa vez, me sentí un poco avasallada, ¿viste? Porque iba con un reclamo y después empecé a entender las complejidades de la cooperativa. Claro. Y la buena voluntad de los miembros del consejo de llevarla adelante contra viento y marea. Por lo que me asocié. Recién llevo 1 año de socia, por lo cual, por estatuto, yo no podía presentarme, había renovación de consejo, de los miembros del consejo, pero yo no podía presentarme, si no me hubiera presentado a mí la Mora, aunque por ahí había gente más capacitada, pero porque me preocupaba profundamente lo que estaba pasando. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Lo que estaba pasando es que la cooperativa se la ataca sistemáticamente. Esta es la 3ª o 4ª asamblea, sí, digamos, y esta es una, porque fue con cuarto intermedio 3 asambleas. Y cada vez los ataques son más feroces. O sea, ya directamente son patoteros. Fueron totalmente patoteros. Concretamente lo que pasó en esta asamblea fue que tendríamos que haber sido alrededor de 100 personas. Me llamaba la atención de que estaba medio vacío el local, pero dije, bueno, hay gente que la otra vez vino y no sabía ni a qué venía y ahora dijo, no voy, no sé, hace frío, estaba llovinando. Sí, pero llamaba la atención que había poca gente dentro. Habían venido los veedores de cooperativismo de San Luis. Claro, porque para quien no conoce, todas las cooperativas, todas tienen un marco legal, por supuesto, claro, ¿no? Sí, esta cooperativa tiene casi 60 años, la cooperativa de agua de la Villa de Merlo, y depende, legalmente está en la Dirección de Cooperativas y Mutuales de la provincia, que depende del Ministerio de Desarrollo Humano, y a su vez está el INAES, que es el Instituto Nacional de Economía Social, ¿no? Que es el ente regulador, que bueno, en estos tiempos está todo bastante desregulado. Que es autárquico, ¿no? Sí, teóricamente. exactamente. O sea, no tendría que reconocer presiones de ningún ejecutivo, pero no sé. Respetar la autonomía de la vida de cada cooperativa. Exactamente. Digamos. Sí. Esto es importante porque es eso, no es que uno actúa como quiere, sino que siempre hay un marco legal. Sí. Entonces, iba a arrancar asamblea a las 15 horas. Se dio por comienzo. Es más, se esperó como 15 minutos más de la hora estipulada, como para que pudiera entrar todo el mundo que estuviera en condiciones de entrar. Y por reglamento, quienes estaban en condiciones de entrar eran los socios y que habían participado en la primera parte de la asamblea, porque esto era una segunda parte. Había un cuarto intermedio, esto era una segunda parte. Por lo tanto, solamente podían entrar esas personas. Se corrían rumores de que iban a intentar entrar de cualquier manera. O sea, en la calle se escuchaba eso, lo cual yo ya tengo 68 años, ¿viste? A mí cuando me dicen van a entrar a la fuerza ya estoy nerviosa.
Claro. Porque ese día particularmente yo estuve muy operada. Ese día particularmente tenía un dolor de cadera bárbaro, así que andaba con bastón. No tenía ganas de que pasara algo como lo que pasó. Y lo que pasó fue que de entrada, sin permitir tratar el orden del día, se pidió una moción, un par de personas que ya conocemos, pidieron la moción de que dejáramos entrar a los que estaban afuera. ¿Y quiénes estaban afuera? Si habíamos estado esperando hasta las 3:15, desde las 2 hasta las 3:15. Y bueno, socios que no habían estado en la asamblea anterior, en la misma asamblea, antes del cuarto intermedio, y un montón de gente que no tenía nada que hacer ahí. Sobre todo miembros del Poder Ejecutivo Municipal, y digamos, toda la municipalidad llegaron. Claro. Y bueno, de repente vemos que se abre la puerta sin que se vote esa moción de si entran o no entran. Estábamos discutiendo si se votaba o no, y abren el portón, no sé quién, y entran como malón, a los gritos de viva la democracia. Yo odio, qué fea palabra, odio, bueno, pero me da bronca, no sé, me hace sentimientos feos cuando toman esas palabras que uno quiere. Exacto. Y las usan como se les da la gana. Sí. Hay ignorancia ahí, porque eso no es democracia. Eso no es democracia. Se creían que estaban el 25 de mayo, faltó que repartieran escarapelas. ¿Hay ignorancia, pregunto yo, o hay intencionalidad, ¿no? De una apropiación. ¿Y cómo Para mí Claro. la ignorancia es la palabra, pero con toda una intención, como vos lo decís, con un interés. Claro, un interés. Daba, o sea, qué sé yo no a mí me dice, estaba fulano, estaba mengano, yo no conozco a nadie, conozco al intendente que está de vacaciones, no sé, conozco esas caras porque están todo el tiempo por ahí, pero no conozco. Después resultó que quienes se identifican mejor, porque viven hace muchos años acá, era la MUNI en pleno. Entonces uno piensa que si se movilizan, vamos a terminar de aclarar una cosa. ¿Para qué era la asamblea? Porque hacía falta votar el balance y renovar comisión. Por lo tanto, si lo que querían era renovar comisión, esperaban respetuosamente a que se aprobara la memoria y balance, y en la cual no había nada raro, estaba todo bien, como que nunca objetaron, nunca dijeron no, porque tenemos una objeción. Directamente no se abordó el tema. No se pudo. Simplemente entraron en nombre de la democracia y la verdad, yo le pregunté al que en ese momento estaba conduciendo la asamblea, me dio miedo, le digo, mira, yo me quiero ir porque así en estas condiciones no me quiero quedar. Y bueno, esta persona, Hernán creo que se llama. El secretario de Consejo de Administración. Exactamente, porque Belén, que es la presidenta, estaba con un tema muy serio personal, por lo cual no podía presidir. Ni eso se respetó. En un momento que alguien hizo una mención, dije, a mí que me importan los problemas personales con una mujer que estaba al lado. Y estábamos hablando de la muerte de un familiar, o sea, no hablábamos de pavada. Entonces, en ese clima tan horrible, yo dije, por favor, yo me quiero ir, y entonces Hernán dijo, espera un momento, por favor, que voy a cerrar la asamblea. Y la cerró. Dijo, no estaban dadas las condiciones, y la cerró. Y yo me fui. Después me entero por las redes que estas personas, por su cuenta, siguieron, entre comillas, la asamblea y se proclamó un consejo en el cual estaban muchos de los que gritaban en el comienzo de la asamblea y algunas personas que casualmente conozco como la persona que me vendió el terreno a mí, por lo cual cada vez confirmo más que detrás de todo esto hay intereses inmobiliarios. Claro, porque inclusive parte de las nuevas personas que integran este Consejo de Administración, de hecho, trabajan con inmobiliarias y la otra gran parte son empleados municipales. Sí, no. Pero me llamó la atención eso. Esta persona en particular la conozco, no sé si vale la pena decir nombre o no, pero la conozco porque fue la que me vendió mi casa. Yo tuve una experiencia, no mi casa, el terrenito.
Yo hace años, conociendo al dueño de esos terrenos, le digo, te voy a comprar un terreno, pactamos el precio, después me dicen, no, pero va por inmobiliaria, tenés que pagar el porcentaje extra. Dije yo, bueno, pero di mi palabra, bueno, pagué. No. No. Pero él no. Bueno, pero peor que eso, Sí. La inmobiliaria es Castro y el loteo es de Castro. Me explicaron y dije, bueno, está bien, son las reglas del juego, el capitalismo, la inmobiliaria se llama una parte. Cuando termino toda la operación y pago todo, aparece esta persona que ahora está en el consejo, Flores, y me dice, pero yo también merezco mi parte porque yo estuve en la transacción. Y me cobró una comisión extra. O sea, esa es mi impresión de la persona que ahora está en el consejo, una persona que hace ese tipo de cosas. Y aparte, la forma en que me trató en ese momento, porque me dijo como que si no hacía eso, yo era una mala persona. Claro. Viste, como te conocen, te ven en el baño y dicen, mira, a esta le decís. Sí. Y bueno, yo me tenía que ir a Buenos Aires, yo vivía en Buenos Aires en ese momento y tuve que transferirle el dinero a una amiga, a Susi, para que le fuera a pagar. Claro. Y mi amiga me decía, ¿pero estás segura que corresponde? Y no sé, pero como no estoy segura, pago. Por las dudas. Sí, claro. Entonces, Marcela, te quiero preguntar, y ahora lo vamos a sumar a Domingo Malovini, que también estuvo presente, síndico del Consejo de Administración del anterior, no sé cómo nombrar, no sé en qué situación legal ahora lo vamos a hablar con él, pero como socia, ¿qué sensaciones te quedan? ¿No? ¿Con qué te quedaste del sábado? Y me quedé con que uno quiere creer en la democracia, definitivamente cree en el cooperativismo, de que hay buena gente, como la que estaba en el consejo, o como quien va a hablar ahora, Malovini, que ha pasado a ser uno de los héroes colectivos, onda Eternauta, y que, bueno, que por esas cosas vale la pena seguir, pero que también hay razones para temer y hay razones para pensar que hay muchas maniobras detrás de esto, que no es solamente, como gritó una mujer, porque estos no te dejaban hablar, porque esto... No, que no es una cuestión de que quieren realmente más democracia, más transparencia, sino que hay algo más. Ya la ordenanza que me han sacado 2 meses... en octubre del año pasado, sí, claro, la ordenanza del agua. Lo rogaron ahora, donde de repente liberan la factibilidad. Porque sí, estábamos hablando de 2 ordenanzas diferentes. Bueno, sí, a mí me preocupa el cambio respecto a la emergencia hídrica. Claro, exactamente. Sí. A mí me preocupa muchísimo. Yo trabajé en agua mucho tiempo en el INTA, que son todos los temas que van a tratar hoy. Amo el INTA y trabajé en aguas, en calidad de aguas, para riego, no para uso humano. Y es un tema que me preocupa siempre, que me preocupa desde hace muchos años, porque el agua es un recurso limitado. Exacto. Y el agua potable es un recurso caro. Y bueno, la cooperativa hacía eso, trataba de mantener un equilibrio entre todo eso, cada vez con más problemas, cada vez con esos aumentos en los costos que le impusieron, del bombeo y de todo eso. Y realmente me da muchísima pena lo que está pasando, porque tampoco sé cómo seguir. O sea, me parece que no podemos dejar que nos avasallen así. Una amiga subió con respecto a otro tema político, porque en este momento hay tantos temas políticos, pero hizo un posteo que decía: el coraje es contagioso. Está bueno. Sí. El miedo es contagioso, pero el coraje también es contagioso. Bueno, creo que lo único que podamos hacer en este momento es tratar entre todos nosotros contagiarnos coraje y inteligencia para ver cómo hacemos para que no nos lleven por delante. Clarísima. Marcela Cortés, socia número, me olvidé. 9257. 9257 de la Cooperativa de Agua, bueno, compartiendo sus sensaciones, su análisis acerca de lo que fue la asamblea este sábado 7 de la Cooperativa de Agua. Te invitamos a que te quedes, si tenés un tiempito, lo vamos a sumar a la mesa a Domingo Malovini. Síndico de la Cooperativa de Agua.
Sí, porque todo lo ocurrido después de la suspensión de la Asamblea, desde mi consideración, son hechos de facto, hechos que han ocurrido sin ningún tipo de legalidad, sin ningún tipo de participación del conjunto de asociados. O sea, es un grupo de gente que decidió patotear, vamos a decir, y asumir, digamos, desde su posición agresiva y antidemocrática, de ingresar a una asamblea que se estaba desarrollando, romper la asamblea y apoderarse no solamente de la documentación, sino de las instalaciones, con mucha prepotencia, agresiones, gritos, que ponían en riesgo la integridad física nuestra y de los asociados también que estaban ahí y que no eran parte de todo este tumulto, de toda esta horda, digamos, descontrolada que venían justamente, y valga la redundancia, querer controlar, apoderarse de la cooperativa, con fines que, bueno, después lo veremos en el desarrollo de la conversación. Claro, sí, a ver, que ya venimos hablando acerca de este proceso, como bien mencionaba Marcela antes, como socia, viene de un proceso. El año pasado se aprueba una ley respecto al, bueno, que modifica, digamos, algunas condiciones que tienen que ver con la cuestión del agua. Hace poquito tiempo también se modifica la posibilidad de declaración de emergencia hídrica, donde se le saca el poder de decisión a la cooperativa de agua. En el medio también está este traslado de la deuda del consumo de luz que se utiliza para bombear el agua desde el acuífero hasta la comunidad de la Villa de Merlo. Hay una serie de elementos previos que fueron, ¿no?, construyendo un marco para pensar que esto que sucedió era una posibilidad. Ahora, me parece que las condiciones en las que se dio, creo que sorprendió a muchos, a muchas, porque no era necesario tanto avasallamiento, ¿no? Porque, como bien mencionaba Marcela, estaba la posibilidad, dentro del orden del día, uno de los temas era la modificación, la elección de las nuevas autoridades del Consejo de Administración, y estuvo la posibilidad de que otras personas que quisieran ser parte, puedan ser votadas. ¿Cómo se explica? Bueno, a lo que vos estás haciendo esta introducción, le puedo decir que este es un objetivo, la cooperativa es un objetivo de hace bastante tiempo atrás de este gobierno municipal. Y a esto voy a hacer brevemente algunos antecedentes. Esta práctica que se desarrolló el sábado es exactamente igual o muy parecida en los hechos a lo que ocurrió el 12 de noviembre del 2022, donde también destituyeron un consejo de administración e instalaron otro con la misma práctica, nada más que en aquel momento no tuvo la trascendencia que tiene en este momento. Del tema del agua potable, no gestionaron obras, no se hicieron obras que escapaban a la posibilidad de la cooperativa. La cooperativa se cansó de reclamar un trabajo conjunto. Y bueno, yo creí que en un momento, que en buena hora, la gestión municipal decidía sumarse a esta problemática de la comunidad de Merlo y hacer un trabajo conjunto con la cooperativa. Pero me equivoqué. Me equivoqué porque en realidad lo que ellos vienen es a tomar la cooperativa en función de sus propios intereses. No admiten gente que opine distinto. La discusión que ellos proponen es: yo digo y vos hacés lo que yo digo, y en este marco es que se desarrollan todos estos acontecimientos con cuestiones previas como la que vos decís,
o mencionabas, que fue todo fue el debate de la audiencia pública que se hizo en el mes de noviembre, que terminó con la sanción de la ordenanza 1146 el 5 de diciembre del año 24, y que le da potestades, algunas de las cuales las considero válidas, pero también la necesidad de respetar la ordenanza y respetar las instituciones, cosa que parecería que ellos tienen el poder absoluto y eso los valida a hacer lo que les parezca y a sobreponerse. Y esto es una práctica, eso es lo que me preocupa como sociedad, como miembro de esta sociedad. Que esta cuestión de avasallamiento, de atropellar las instituciones, es una práctica que ya ha sido demostrada en varias oportunidades. Y permitidme mencionar, digamos, bueno, de lo más reciente, de los hechos más recientes, no me voy a ir muy atrás, pero y otras cuestiones que han salido en los medios también, digamos, ¿no? Sino de cómo es esta práctica de agresividad, de prepotencia, de autoritarismo, que se expresó, por ejemplo, con lo del Mirlo, cómo fue el tema del Mirlo, que hay que recordar, la gente tiene que hacer memoria, qué pasó con esa institución. Que pasó también en el Consejo Deliberante cuando se intentó la censura de los medios a que se publicara una de las sesiones, que después pasó, digamos, con todo lo que ocurrió con Mario Nicoletti y Juvenal, a través, digamos, de lo que es no por la persecución a personas, no por la persona en sí misma, sino por lo que representa, y la organización también, en la cual es asesor Mario, también por lo que representa y defiende ante la comunidad, que es la cuestión del medio ambiente, y entre ellos principalmente el agua. Y a la cooperativa se relaciona con todo esto, porque también está en juego acá, digamos, el manejo del agua, como una cuestión fundamental, como una cuestión determinante en el desarrollo del merlo que queremos. Y esto tiene que ver con el negocio inmobiliario, tiene que ver con los loteos, tiene que ver con todo eso. Ese es el problema fundamental del ataque a las instituciones que estamos sufriendo, y es el problema de las prácticas autoritarias, que nos hace preguntar, bueno, ¿qué tipo de democracia es la que tenemos? Claro. Los votos conseguidos dan aval para hacer este tema de cosas. Y una de las cosas que hay que decir, que si bien ganaron, y hay una legitimidad en esa parte, bueno, tuvieron 3.000 votos, casi el 50% menos que los votos anteriores. Hablando de es para preguntarse eso justamente también, en cómo reacciona la comunidad a estas situaciones, más allá de la pasividad que todavía existe. Sí. Agregarte en esa descripción también lo que sucedió la semana pasada, lo comentábamos aquí en el espacio de la sesión verde, en el Consejo Deliberante, donde Juan Álvarez Pinto, primero presentado como vecino, bueno, ministro de Turismo, intendente en licencia, pero se presenta como vecino haciendo un pedido de informe a una vivienda particular de la familia Nicoletti Figueroa. Digo, le sumo un punto a esa descripción que haces, que no son acciones aisladas, sino que tienen que ver con formas de hacer la política. Sí, por otra parte, discúlpame, Pamela, pero el hecho de presentarse como vecino, como si nadie supiese que es intendente electo en licencia y ahora ministro, y que él tiene todo el manejo institucional del municipio y conocimiento de toda la documentación, hay una cuestión ahí muy grave, que es el manejo de la información pública, digamos, para poder intentar, o por lo menos presionar, agredir a vecinos en forma personal, sí, en forma individual, ¿no? Hay una recopilación que me parece que es muy contundente, que tiene que ver cuando Marcela, la socia Marcela Cortés, hacía la descripción de lo que sucedió el sábado. En ese momento donde estaba en pleno debate, sí, a partir de una moción que la hizo Marcelo Arias, que luego quedó presidente, ¿no?, en este Consejo de Administración nuevo, digamos, Marcelo Arias hace una moción que era... De facto. De facto, bien la aclaración. La moción era que entren las personas que estaban afuera.
En el medio de ese debate, ¿no? Donde distintos socios, socias iban opinando, se abre el portón y ahí es donde entra el malón de gente, vamos a decir así, y hay una recopilación de la cantidad de funcionarios provinciales y municipales entre los que entran y los que estaban adentro, que estaban presentes en esa asamblea. Voy a leer algunos como para quienes no estuvieron el día sábado tener, porque esto me parece que magnifica, que pone en situación, ¿no? Para quien no pudo estar el sábado. Bueno, encabezando por supuesto Juan Álvarez Pinto, que es ministro de Turismo de la provincia, Eloy Biasi, director de Vialidad Provincial, Bruno Mini, recientemente electo diputado por el departamento Junín, Gonzalo Mastronardi, exdirector de Eventos, Fiestas Nacionales y Sitios Culturales, Diego Arévalo, que es funcionario de la provincia, responsable del parque recreativo, Leonardo Rodríguez, el intendente interino, Francisco Oviedo, secretario de Gobierno, Adrián Urquiza, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Federico Robles, secretario de Desarrollo Humano y también descentralizador del barrio El Pantanillo, que también viene con sus varias complejidades. Vinieron acá los vecinos a denunciar también la irregularidad en la luz y el agua. Santiago Trobo, secretario de Turismo, Eduardo Montabani, director de Tránsito, Ezequiel Bulacio, responsable de la CIPE, que es el nuevo secretario de esta elección de facto del nuevo Consejo de Administración, Patricia Morandé, presidenta del Consejo Deliberante de la Villa de Merlo, María José Álvarez Pinto, hermana del ministro, que es concejala y descentralizadora del barrio El Rincón, la secretaria del Consejo Deliberante, concejales electos Magdalena Albornoz y Diego, Cristina Duje, descentralizadora del barrio Los Fresnos y es la nueva síndica, ¿no? En esta elección de Consejo de Administración, Castro Aguirre, descentralizador del barrio Cerro de Oro, Marcelo Arias, que es el nuevo presidente en esta pseudo elección, Ariela Aguilera y Federico Aguirre, integrantes de este nuevo consejo, todos empleados municipales. Entre otros, digo a modo de ejemplo, hasta ahí nombré casi unas 20 personas con cargos públicos de la provincia y del municipio. Es mucho. Claro. Es muchísimo. Es muchísimo. ¿Son independientes? ¿Asociados a la cooperativa? ¿No tienen nada que ver con el poder político? En una entrevista que le hicimos acá al intendente interino, dijo que él ni siquiera, no tenía nada que ver, que ni siquiera era socio de la cooperativa. No solamente él, había muchos de los que entraron que no eran asociados de la cooperativa. Ese solo hecho, más allá de la gravedad de la forma en que actuaron, ese solo hecho ya es argumento para la nulidad absoluta de la Asamblea. Tal cual, en el momento en el que entraron. Llegan mensajitos al 2664-003011, dice: buen día, no me asombra nada de esta gente violenta y que gobierna en forma oscurantista, es hereditario. Recuerden que el padre, entonces intendente de la Villa de Merlo, expulsó a los artesanos de la plaza. Otro mensajito que dice: te olvidaste de nombrar a la madre de Álvarez Pinto, que estaba en la patota. Bueno, toda la familia llegó. La familia, el perro y eso ya completa. Bueno, ¿cómo sigue ahora? ¿Cuáles son Hubo los una parte de pasos? tu pregunta que no la respondí, que hiciste mención al tema de las veedoras. Las veedoras se presentaron antes del inicio de la asamblea, obviamente, se instalaron en el recinto y antes de que comenzara la asamblea también, minutos después de haberse presentado y antes de que empezara la asamblea, vuelven otra vez y
dicen que si no se iba a dejar entrar a todos los asociados, todos los que estuvieran en el padrón de asociados en condiciones de votar, preguntan, mejor dicho, si se iba a permitir. Se les respondió que no, que se iba a respetar la convocatoria que se había realizado por una cuestión muy sencilla. Era el respeto a la totalidad de los asociados que están en condiciones de votar, no solamente una parte que estaba afuera, que después ingresó así tumultuosamente. Bueno, dice, si esto va a ser así, nos retiramos, porque consultamos a cooperativas y nos dijeron que si no se iba a permitir a todos, se iban a retirar. Y acá hay un hecho muy significativo. Yo creo que está rozando, no me atrevería a afirmarlo, pero casi. Hay una cuestión de no desempeño de las obligaciones de un funcionario público. Porque ellas fueron designadas para presenciar, para ser veedoras del acto asambleario y informar al órgano local competente, a la Dirección de Cooperativas y Mutuales, todo lo que ocurría. Y entre todo lo que ocurría, de haber estado presente, era informar todo lo que ocurrió después que ellas se retiraron. Claro. Obviamente esa parte institucional no va a estar porque no cumplieron con sus funciones, por las cuales, para la designación que estuvo de manera oficial, la cooperativa pagó una tasa, la tasa correspondiente para que desde el órgano competente se designaran a estas personas. Bien, acá nos llega un mensajito de un oyente que dice si podrían aclarar por favor cómo es que primero solo podían ingresar quienes habían asistido a la primera asamblea y luego no se pudo. Sí, cómo no. Hay una cuestión que ocurrió, digamos, en todo este proceso eleccionario después del 3 de mayo, obviamente en comunicación con el órgano local competente, la Dirección de Cooperativas y Mutuales. Se recibe el día 12 de mayo, lo tengo en la memoria ya todo esto, no necesito documentación presente. Se recibe la autorización para para extender el plazo estatutario dentro de las facultades que tiene el órgano local competente, justamente la de determinar que la asamblea se haga 5 días después, en este caso autorizando el día 7 de junio a las 14 horas. En ese mismo documento dice, en el segundo párrafo, mirá lo que te digo, en el segundo, aprendido de memoria. Téngase presente el listado de los asociados presentes en la asamblea del 3 de mayo. Ahí está clarito, digamos, cómo debía ser la convocatoria. Claro. ¿Cómo debía ser la convocatoria? Se procede a hacer esa convocatoria en esos términos. La convocatoria y publicación, el Consejo de Administración la hace el día 21 de mayo, es publicada en el Boletín Oficial, o sea, con el tiempo y forma, vamos a decir, estatutario y por ley, al menos 15 días de anticipación a la fecha de realización de la asamblea, y esto fue presentado al órgano local competente, tal como también exige la ley. Se envió la convocatoria, se envió toda la documentación que se iba a tratar, digamos, algunas de ellas ya estaba, porque continuidad, el cuarto intermedio, pero sí la convocatoria, todo, digamos, se envió al órgano local competente. En ningún momento fue impugnado por ningún asociado que, al hacerse público, no solamente por el boletín oficial, sino también por distintos medios de comunicación, redes sociales y todo, cómo era el acto eleccionario, quiénes iban a participar. Entrevista a Belén Gurruchaga acá, ayudando a la difusión. Quiénes iban a participar de ese acto asambleario, y no hubo impugnación alguna tampoco al órgano local competente, que es quien podría haber objetado, digamos, la forma en que se hizo la convocatoria. No lo hicieron, pero momentos antes de la asamblea aparecen, y oh casualidad,
permítame, después de que un grupo de asociados, ahora creo, si mal no recuerdo, 8 asociados presentan una nota que se les permita ingresar a la asamblea porque no tuvieron oportunidad de estar el 3 de mayo. A lo cual, en mi carácter de síndico, porque iba dirigida para mí también, les respondo que respetando la convocatoria que se había hecho, oportunamente no podían ingresar porque era solamente para los quienes estuvieron presentes el día 3 de mayo. Entiendo. Esta fue una nota presentada por Bruno Mini y 7 personas más que no sé si eran asociados porque no consignaban el número tampoco. Bueno, acto seguido a esto empiezan a aparecer estas cuestiones de que se debía al padrón. Nunca hubo una orden expresa y clara del órgano local competente que decía o que diga que debían ingresar todo el padrón de asociados. Y si lo hubiese habido, estaba también por fuera de lo que marca el estatuto y la ley y violando o vulnerando el derecho de la totalidad de los asociados que respetaron esa convocatoria que se hizo claro. Oportunamente. Entonces, hubiese correspondido, dentro de sus facultades, que el órgano competente, ante esta situación y ante estas dudas, este cambio intempestivo de actitud o de orden, vamos a decir, sobre la realización de la asamblea, hubieran suspendido la asamblea y ordenado convocarse a una nueva asamblea para que todos los socios tengan la garantía, exactamente, ¿no? Que para que todos los socios pudieran participar en forma. Ahora fíjense ustedes, yo les voy a hacer escuchar para que se den cuenta cómo cambia la cosa, cómo cambia la cosa. Lo Bien. Voy a cortar el audio. Sí. De que primero dijeron una cosa y después dicen otra. Bien, acércalo bien al micrófono. Hicimos la consulta ante la dirección que correspondía y sí, nos han manifestado esto, distinto de lo que nos dijeron la otra vez para otra entidad, así que bueno, era ponerte al tanto de eso. Esto, más allá de lo que se ha manifestado, de las manifestaciones públicas que se han hecho respecto a la participación de quienes no estuvieron en la asamblea, se puede consensuar al momento de la celebración. O sea, permitirles el ingreso en tanto y en cuanto estén en condiciones de participar de la asamblea. Bien, clarísimo, estábamos escuchando, ella es responsable de lo que es la dirección de cooperativas y mutuales, donde hubo un cambio en la regla. En la consulta nueva que se hizo, cambian las reglas de juego, claro. faltando horas para la realización de la asamblea. Esto lo está diciendo la directora de cooperativas y mutuales. Entonces, bastante clara toda la situación, cambio de regla, ingreso de manera violenta y patoteril, más de 20 funcionarios con cargos importantísimos como retiro de los veedores, retiro de los veedores, una serie de irregularidades que ahora entiendo que es la provincia la que tiene la posibilidad, la que debe actuar, porque esto tiene que tener un marco legal, ¿no? Sí, la provincia lo puede hacer en el acto administrativo, pero también el INAES a nivel nacional puede intervenir en todo esto. Y después viene la parte judicial de todo esto, porque permitir esto es generar un grave precedente, un grave antecedente, digamos, sobre todas las instituciones. No es solamente la cooperativa, es para todas las cooperativas y todas las instituciones donde, bueno, cualquiera, viene un grupo, una patota, se apodera y destruye instituciones, se apoderan de las instituciones y la ponen al servicio, digamos, de intereses un ajeno, permanente digamos, doble discurso dueños, porque, ¿no? bueno, se la pasan hablando de la importancia de las instituciones, de la democracia y demás, y después en los hechos concretos hacen estas formas que, como vos bien mencionabas, Domingo, no son cosas aisladas, ya pasó con otras instituciones, y el llamado a toda la comunidad, por eso la importancia de poder difundir, porque hubo mucha gente que no estuvo presente el sábado,
de difundir lo que sucedió en esta asamblea de la cooperativa de agua, un avasallamiento absoluto a esta institución de casi 60 años. Tenemos que ir cerrando, tenemos, bueno, más mensajitos. Dice, ni hablar de algunos titulares de medios de información online con encabezados como el kirchnerismo y o afines al mismo fueron expulsados de la cooperativa, tomando el pueblo el control de la misma. Repudio totalmente los hechos y la forma indigna de comunicar lo acontecido. Eso no es periodismo, eso es mercantilización de los responsables de los medios. Claro, un capítulo aparte sería cómo se abordó mediáticamente, ¿no? Bueno, sobre la información eso, que se da, ¿no? Claro. Sobre eso indudablemente marca un tinte político de todo lo que se está haciendo, que no era justamente la práctica que se venía desarrollando ni desde la cooperativa ni desde mi actuación como síndico. Acá lo que había que evaluar es el desarrollo de esta institución. Y hay que decir que el balance que se presentaba, la memoria y el balance, quedan muchísimas cosas por solucionar, pero era un balance que después de por lo menos 8 gestiones daba superávit. Entonces, ¿qué había que cuestionar ahí? Claro. ¿Qué había que tratar? Todo lo que estaba faltando por mejorar. Eso es lo que había que ver, que estaba abordado y que estaba en los planes, pero parece que eso no le importaba a esta gente. No, porque no hubo ni siquiera un tiempo de escucha de eso, ¿no? Donde estaba la posibilidad, una vez que se desarrollaba, bueno, de objetar o de manifestar el desacuerdo, pero no se llegó a esa instancia. Y una cuestión más, discúlpame, Pame, Sí. pero es muy importante dejarlo claro, porque acá se quiso instalar deudas millonarias que tenía la cooperativa con la municipalidad. No tiene ninguna deuda la cooperativa con la municipalidad. Ha pagado todo lo que es canon e inclusive los NIS, cuestionando estos NIS porque no se enviaban la documentación correspondiente de respaldo a lo que pretendían cobrar. Días antes enviaron unas facturas, se pagó y queda en discusión 6 millones de pesos que lo están cobrando como intereses punitorios, intereses que solamente son aplicables después de una demanda judicial, cuestión que no hay. Cuestión que no existe, o por lo menos no nos hemos enterado mientras estábamos en el ejercicio. Clarísimo. Bueno, más mensajitos, 20 funcionarios y otro tanto de empleados municipales para sacar a 6 vecinos honestos. Nosotros nos fuimos un poquitito con el tiempo, tenemos nuestra próxima invitada, pero no queremos dejar de agradecer a Marcela, a Domingo, que se hayan acercado a Identidad Comunitaria a narrar lo sucedido el sábado. Y vamos a estar muy atentos al pendiente de cómo sigue esta situación, así que ponemos el espacio a disposición para las próximas novedades. Muchas gracias. ¿Les quedó algo ahí como para ir cerrando? Nada, solamente decir que si uno deja que vengan y hagan lo que se les dé la gana, y bueno, después es culpa nuestra. No. Hay cosas que no se pueden permitir, que obviamente no vamos a usar los mismos métodos que ellos, ¿no? Vamos a hacer todo en la legalidad, y ahora que nos tranquilizamos en ese momento, estaba un poco exaltado, pero no hay que dejar pasar estas cosas porque cada vez van a ser peores. Muy breve, respaldando lo que dice Marcela, si las cosas toman el curso que deberían tomar, debería ser todo declarado de nulidad absoluta. Y en esto sí, se debería convocar una nueva asamblea, sería el paso correcto, sería lo que yo entiendo que sería el paso correcto. De ahí a que se haga, bueno, no depende de mí. Es lo que corresponde. Y ahí sí es donde se necesita la participación de la mayoría de los asociados. No dejar pasar esto, porque esto es peligroso para todo Merlo, para todas las instituciones de Merlo. No es la cooperativa. No es solamente la cooperativa. Clarísimo el mensaje. Bueno, por último, más oyentes que dicen Malovini y Marcela, 2 jubilados que trabajan sin sueldo, que eso no se aclaró acá. Bueno, en fin. Apoyo en general de la gente, tenemos que ir cerrando, agradecerles nuevamente a Domingo, a Marcela y bueno, estamos atentas a lo que va a suceder con nuestra cooperativa de agua potable. Nos vamos a un temita musical. ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete.